Ya está. Bueno, Señor, te damos gracias por esta reunión, te damos gracias por este día. Te pedimos que derrames sobre todos nosotros tu amor y tu misericordia. Te pedimos que bendigas a las actividades de Juan Carlos, te pedimos que bendigas a las actividades de Alejandro, las actividades de Mirta, mis actividades. Te pedimos que se termine la guerra en Ucrania, Rusia-Ucrania, y todas las guerras en el mundo. Y escuchemos con atención la palabra que nos va a dar en esta tarde Alejandro. Y derrama sobre todos nosotros toda tu misericordia. Amén. Amén y amén. Gracias, Fernando. Gracias, que así sea, que el Señor ilumine mi mente y que más que hablar por mi cuenta, hable lo que le agrada a Él y lo que a Él de alguna manera desea que yo diga, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Escuchan bien ustedes? Sí. Perfecto. Bueno, muy bien. Como, le comento a usted también, Fernando, yo ya le entregué en el camino de Maús el texto de hoy. O sea que bueno. si lo abre después lo puede seguir o como quiera, ahora, cuando... Bueno, el tema de hoy se llama la adoración. Y es un tema realmente que espero que el Señor me ilumine, porque para mí es fundamental para nuestra vida cristiana, digamos. En parte es el motor de nuestra vida cristiana genuina. Porque la verdadera adoración va más allá de los límites incluso del pensamiento humano, porque se basa en Dios. Digamos, la verdadera adoración es una gracia divina, absolutamente, porque nosotros como seres humanos abrimos nuestro espíritu a Dios y Dios realmente si Él no nos toca, no nos conmueve, un poco como decía Juan Carlos cuando de golpe algo lo conmovió a él en la iglesia, eso es parte de la adoración, es una cosa que nos sobrecoge, Dios nos impacta de una forma tal que no podemos razonarlo o entenderlo, no sano nada, ¿no? La adoración un poco, también podemos hacer una comparación con algo más terrenal, como cuando alguien dice a una chica te adoro, por ejemplo, ¿no? Eso es para hacer una comparación más terrenal, pero evidentemente la chica tiene algo que uno no imaginaba o que no impacta sin que uno lo... No siempre, y acá quiero ser claro, no siempre es la belleza clásica, digamos, lo que impacta. A veces es algo muy especial que tiene la persona que a veces uno ni lo puede definir. O sea, en cierta forma, la adoración es un misterio también, ¿no? Pero es fundamental que nosotros adoremos a Dios para que nuestro amor hacia Él sea genuino, ¿no? Genuino. Y obviamente esa adoración nos va a ir haciendo que estemos atraídos por Dios, que deseemos estar con Dios. Porque cuando uno, como volviendo al ejemplo de la chica, si uno adora a una chica, quiere estar con ella. Si uno adora a Dios, quiere estar con Dios, ¿no? Quiere estar cerca de Dios, quiere compartir con Él, quiere ver su gloria, ¿no? Realmente, un poco este mundo, evidentemente no adora a Dios porque está frío respecto a Dios, no siente ningún calor especial hacia Dios, y es una pena porque se pierden justamente lo más maravilloso de la vida cristiana, porque es digamos, de alguna manera la verdadera adoración también es abrir todo el canal espiritual de uno y encontrarse con Dios, ¿no? Es algo muy personal, pero al mismo tiempo también puede ser algo colectivo. A veces a ustedes habrá pasado en algunas reuniones de la iglesia
que todo el mundo está adorando a Dios, uno siente como una atmósfera espiritual que nos envuelve, ¿no? Y que la gracia de Dios está asistiendo a todos, ¿no? Como algo que cada uno de los que están en ese lugar siente que hay una presencia que nos está tocando a todos y todos juntos exaltan a Dios, ¿no? Un poco me estoy acordando ahora de cuando Salomón en el templo lo inaugura, la gloria de Dios se hace presente en ese lugar y realmente era tan grande la presencia de Dios que creo que no se podían, no sé si entrar o salir, entonces estaban todos atónitos. A veces la gloria de Dios se manifiesta así, ¿no? Como en Pentecostés, y muchas veces a mí me ha pasado en la iglesia, en algunas reuniones especiales, sentir una presencia increíble del Señor, ¿no? Ahora, evidentemente, cuando uno siente esa adoración, lo ama y es maravilloso sentirla porque uno ama extremadamente a Dios. En la medida que lo extremamos, vamos a querer, podemos decir, humillarnos delante de Él, porque además, humillarse delante de Dios es como, es lo más lógico que podemos hacer. Porque si nos damos cuenta realmente de que Dios es tan grande, que de por sí nosotros somos nada respecto a Dios. Entonces, lo más coherente, lo más lógico es que seamos humildes y sencillos, ¿no? Como hijos amados delante de Dios. Y lo interesante, además de la adoración, es que en parte, digamos, dentro del plan de Dios, en parte o en todo, tal vez, fuimos creados precisamente para adorarlo, ¿no? El Señor nos creó para eso, para que algún día lo podamos adorar plenamente. Y fuimos creados para su gloria. Y él justamente es muy apasionado de esa gloria. Ahora, vamos a tocar un poquito la palabra. Vamos a empezar con la palabra Isaías 48:10. Dice así: bien puedes ver que te he purificado, y no como a la plata yo te elegí en el horno de la aflicción. Acá tomamos un tema. Primero, eso ya lo tenemos, creo que todos incorporados, cuando dice varias veces que nosotros no elegimos a Dios, Él nos eligió a nosotros, ¿no? Eso creo que lo tenemos claro, ¿no? Nosotros fuimos elegidos por Dios. Ahora, y Él, justamente las aflicciones muchas veces sirven para purificarnos de nuestros malos deseos o las cosas que a Él no le agradan. Y después aprovechamos que estamos en Isaías 48:10 y vamos a Isaías 48:12. Bueno, vamos a leer el 11 también. Lo hice por mí, por causa de mí mismo, para que mi nombre no sea profanado, pues no daré a ningún otro mi honra. Y en el 12 dice: Jacob, yo te he llamado Israel, escúchame. Solo yo soy el primero y solo yo el último. ¿Qué quiere decir? Que Dios es lo más grande que existe. No hay cosa más grande que Él. Entonces, acá hay que tener claro eso para adorar a Dios libremente, con total convicción de que no hay nada más grande delante de Él, ¿no? ¿Quiere buscar Juan 1:1, Fernando? Sí. Bueno.
Eh, Al principio ya existía la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. claro. O sea que en el principio, ¿quién existía? Dios. Él es el primero, ¿m? Y el último. El primero y el último. ¿M? Ahora, la Trinidad, en realidad, son tres personas en una, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y toda nuestra actividad, nuestro comportamiento, tiene que ser para darle gloria a Él. Y evidentemente, en la medida que adoramos, podemos darle gloria a Dios. Y justamente glorificar a Dios, que es darle gloria, dignidad, honor, alabanza y adoración. O sea, como elemento central de la adoración, de la alabanza, de darle gloria a la adoración. O sea, que cuando estamos adorando a Dios, le estamos dando toda la gloria, lógicamente, ¿no? Solo Él merece ser adorado y alabado. ¿Querés buscar Primera de Crónicas 16, versículo 18, Juan Carlos? Primera de Crónicas 16, versículo 18 y 19. Y usted Isaías 42, 8, Fernando. Isaías 42, 8. Primera de Crónica, ¿qué capítulo? 16, versículo 18 y 19. (16, 18 y 19). Bueno, ya lo tengo. Bueno, dale. Diciendo, te daré la tierra de Canaán como lote de vuestra herencia, cuando erais poco numerosos, gente de paso y forasteros. Muy bien. ¿Es eso? 18 y 19. Sí, 18 dice, diciendo te daré la tierra de Canaán como lote de vuestra herencia. Ah, y el 19. Y el 19, cuando erais pocos numerosos, gente de paso y forasteros. Perfecto. Isaías 42, 8, Fernando. Yo soy el Señor, este es mi nombre, no cederé mi gloria a otro, ni mi honor a los ídolos. Amén. 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 O sea que Dios eligió al pueblo de Israel en un momento en que el pueblo vivía en una condición muy humilde. Si se quiere, no tenían casi posesiones, no tenían nada. O sea que no los eligió porque eran un pueblo encumbrado, digamos, sino al contrario. Eligió un pueblo humilde, un pueblo, digamos, pobre, podríamos decir, gente de paso, ¿no? Y sin embargo, Él, por eso, Él nos eligió a nosotros, ¿no? Bueno, en otra parte dice la palabra que estábamos todos muertos, eso lo dice en Efesios 2, estábamos todos muertos en delitos y pecados, ¿no? Así que nadie puede presumir nada por más que lo haya elegido Dios. Él, por su misericordia, nos eligió. Ahora, bueno, justamente, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? ¿Y qué es lo que le podemos dar a Dios? ¿Cuál es la ofrenda que traemos? ¿Es oro, es plata, son piedras preciosas, es ganado? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? ¿A Dios le hace falta algo materialmente? ¿Le hace falta algún bien? Él nos va a pedir a nosotros para alimentarse, nos va a pedir para resolver algún problema personal. No, Él no depende de nosotros. Lo que Él quiere en realidad a nosotros, la mejor ofrenda que le podemos dar es
sumisión, obediencia y rendirnos a Él, obedecerlo. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Eso, en realidad, forma parte de la verdadera adoración, porque no solamente el hecho de decir, adoro sentimentalmente a Dios, siento maravilla, y después salgo del culto, de la iglesia, de donde estuve con los hermanos, y hago cualquiera, no. Tengo que ser consciente de que ahora pertenezco al Señor, estoy en el reino de Dios, y tengo que agradarle en todo lo que haga. Esa es la verdadera adoración. Obedecerlo, ¿no? Muy bien. A ver, ahora lea Isaías 42:5, que lo tiene a mano, Fernando, usted. Estaba en el 8, son 3 menos. 42:5. Así dice el Señor Dios, que creó y desplegó el cielo, que extendió la tierra y sus vegetaciones, que concede vida a sus habitantes y aliento a los que se mueven en ella. Amén. O sea, que Dios creó todas las cosas, que eso es una cosa esencial para nuestra fe y para nuestro conocimiento. Tenemos que creerlo y justamente obedecerlo, porque además, ¿quién puede, digamos, comprender o entender toda la mente de Dios? El poder y la mente de Dios son incalculables y siempre va a tener una precisión y una claridad respecto a la cosa muy distinta a la nuestra, ¿no? Entonces, por eso mismo es que lo adoramos, porque sabemos que la gloria de Él nos acompaña y esa gloria es como, digamos, como dice, vieron que el Salmo 991:1, yo lo digo en 911, dice, el que vive al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, que uno si vive al abrigo de Dios, está a su sombra. Entonces, ¿qué quiere decir que está a la sombra? Es un símbolo de que los rayos del sol no lo van a castigar a uno y las penalidades de la vida van a estar atenuadas por el poder de Dios. Es un símbolo de que estamos protegidos por Dios, en todas circunstancias, acompañados por Dios, en todas circunstancias. Y eso es algo que el cristiano, verdaderamente cristiano, a lo largo de su vida se da cuenta que es así, de su vida cristiana, porque por ahí, digamos, una persona joven se convierte y le dicen, sí, Dios está en todas partes. Y realmente una persona joven puede decir, sí, me lo estarán diciendo para convencerme, pero no puede. Pero por ahí le cuesta creerlo. Pero después cuando uno va recorriendo su vida cristiana, después llega a la conclusión que no hay lugar en donde no esté Dios. Pero eso tiene que ser una experiencia personal, ¿no? Que eso después me gustaría escuchar los testimonios de ustedes en ese sentido, de cómo si han tenido alguna experiencia de darse cuenta que no había lugar donde estuvieran que no estuviera Dios. Es muy interesante eso. Entonces, y nosotros nos damos cuenta, primero, de que Dios nos ama, que Dios dio su vida por nosotros, y al recibir tanto amor, también lo amamos, ¿eh? Y queremos humillarnos delante de Él, amarlo, tener una comunión muy especial con Él, ¿no? Y poder darle gloria, dignidad, honor, alabanza, reconocimiento y adoración. La adoración también es algo que en cierta forma se practica un poco, ¿no? Reconocer toda la obra, porque para adorar plenamente hay que reconocer toda la obra y el señorío de Dios a favor nuestro. O sea, yo personalmente, y ahora voy a hablar de mí, reconozco que Dios a mí me ha ido acompañando y me ha colocado en distintas actividades que después cuando uno lo mira en perspectiva se da cuenta que yo llegué ahí por la gracia de Dios. ¿Me explico?
O sea, no solamente por mis habilidades, como que me doy cuenta que había un plan de Dios acompañándome, ¿no? Lo creo sinceramente. A lo largo de toda mi vida siento que Dios me acompañó. Aún, fíjense lo que voy a decir, aún cuando no estaba en el camino, cuando no, digamos, cuando estaba en una actitud, si se quiere, como el hijo pródigo, ¿vieron el hijo pródigo? Bueno, algo así, ¿no? Cuando estaba en el mundo, podemos decir, ¿no? Como nos pasó a muchos, que éramos católicos y después llegó un momento que el mundo nos engulló. Nos vendieron la de este mundo, compramos las ofertas, no sabemos de quién, y nos fuimos a trotar por el mundo. Así no fue. Y después volvimos. Gracias a Dios volvimos. Como dijo pródigo, ¿no? No tan mal, no tan destruido, pero nos dimos unos buenos golpes. Ahora, y realmente, íntimamente, podemos saber que Él nos acompaña, que Él nos ama. Y en la medida que lo creemos y lo vivimos, lo amamos y lo adoramos. Y curiosamente, y justamente lo interesante de esto, es que cuando nosotros amamos a Dios, de alguna manera, el Señor nos demuestra Él también que nos ama. Y nos bendice y nos acompaña. No es que solamente es un amor, digamos, unilateral nuestro, no, sentimos su presencia. Vemos en las cosas que nos pasan su mano, vemos su poder. Por eso también es importante tratar de conocerlo, tratar de ver cómo se mueve, porque antes de estar en el camino, nos pasaban cosas que nosotros no hilvanábamos, no nos dábamos cuenta que era parte de lo que Dios tenía para nosotros. Pero ahora todo lo que nos pasa lo relacionamos con Dios. Y nos vamos dando cuenta de cómo se mueve la mano de Dios. Pero en otra época, como no lo relacionamos, no nos damos cuenta. Esta adoración requiere conocerlo, tener la mente renovada y centrada en Dios. O sea, la mente renovada, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y centrada en Dios, donde Dios es el centro de nuestra vida. Ahora, ¿cómo la vamos a centrar en Dios? Por un lado, a través de la palabra, y por otro lado, a través de la comunión con Dios, ¿no? De la comunión con los hermanos también. Esto es muy importante para centrar nuestra mente en Dios. Ir a las reuniones de la iglesia, estar en comunión con los hermanos. Así uno va poniendo en el centro a Dios. Chao, suerte. Con una completa convicción. Además requiere que tengamos una convicción bien clara de quién es Dios, de qué es lo que Él representa en nuestra vida, de lo inefable de su gracia y su poder, ¿no? Que podamos comprender inclusive la celestialidad de Dios, los millones de ángeles que lo acompañan. Ustedes leyeron Apocalipsis, toda esa parte que habla, es maravilloso, la gloria de Dios, ¿no? Que se visualiza ahí, ¿no? Jeremías, ¿qué quiere leer? ¿Quiere Fernando leer Jeremías 9:6? Y vos, Juan Carlos, primera de Pedro 2:5. Por eso, así dice el Señor Todopoderoso, voy a fundirlos y examinarlos, pues, ¿qué puedo hacer ante su maldad? Ay, ¿lo puedo repetir que no escuché más o menos? Por eso, así dice el Señor Todopoderoso,
voy a fundirlos y examinarlos. Pues, ¿qué puedo hacer ante su maldad? Obviamente, Dios desecha la maldad del hombre, ¿no? Y nadie que tenga maldad puede estar delante de Dios. Dios va a borrar nuestra maldad. Tenemos que tratar de borrar a nosotros, porque si no la va a borrar Él, de alguna manera. Bueno, primera de Pedro 2:5, Juan Carlos. Se le salió el sonido. Pusiste, lo muteaste. También vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Amén. Bueno, justamente, la ofrenda que nosotros damos es una ofrenda sacrificial, como hizo Jesús, ¿no? Entonces, acá la tengo, la versión que usted leyó de Fernando, de Jeremías 9:6, la tengo un poco más en un idioma más sencillo. Dice, viven en medio del engaño y por su espíritu engañoso no han querido reconocerlo. O sea que, evidentemente, el hombre que no reconoce a Dios porque vive engañado por sus propios pensamientos. Que esto es verdad. Yo me acuerdo cuando estaba, digamos, cuando me había apartado, era mi propia mente la que me había apartado en el engaño del mundo, ¿no? Los pensamientos engañosos. A veces hay que tener cuidado de qué controla nuestra mente, qué controla nuestra mente. Ya sabemos que hay alguien que quiere controlarla y alejarnos de Dios, ¿no? Muy bien. Entonces, y acá voy a hacer un comentario que por ahí en parte lo va a sorprender o por ahí en parte lo va a alegrar, ¿no? Dice, la adoración por parte de Israel, la verdadera adoración, curiosamente está suspendida. Ahora, ¿por qué dice que está suspendida la adoración por parte de Israel o del pueblo judío? ¿Por qué? Y dice, los gentiles tienen el privilegio de llevar adoración. Es un privilegio. ¿Por qué? Y si no, lo dejamos para el momento de la discusión. Si no lo quieren contestar ahora, en el momento de la media hora final, después dentro de 15 minutos, lo charlamos. ¿Ok? Pareciera que el no haber reconocido al Mesías los ha apartado, digamos, de la presencia del Espíritu Santo, de la vinculación con el Señor, ¿no? Exacto. Y la verdadera adoración parte de reconocer al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No se puede adorar a Dios. La revelación completa nos ha sido dada a los cristianos. Lamentablemente, ¿no? Ellos han recibido, el pueblo judío ha recibido algo muy importante, ha recibido un montón de promesas, de bendiciones y de revelaciones de Dios. Pero las promesas que ellos recibieron van a alcanzar su plenitud en la persona de Jesucristo. Y entonces, muchas de las vivencias, de las experiencias del pueblo judío, van a ser, digamos, figuras de la gran realidad que va a representar Jesucristo, ¿no es cierto? Y bueno, y Jesús va a resignificar todo, y incluso
la vinculación del hombre con Dios se da fundamentalmente por medio de alianzas. En el Antiguo Testamento, Claro. el Dios del Antiguo Testamento selló muchas alianzas, hay varias, con Adán, después con Noé, después con Abraham, después con David, después con los profetas. En la época de los profetas ellos anuncian que hablan del corazón nuevo, hablan de la nueva alianza, pero todas esas alianzas van a encontrar, digamos, el sentido profundo, van a ser anticipos de la gran alianza que va a ser la que va a celebrar Jesucristo con el hombre, con la humanidad. Y es en el contexto de esa nueva alianza que la vinculación del hombre con Dios alcanza su plenitud, alcanza su mayor trascendencia, porque Dios nos termina de revelar, digamos, los misterios más profundos. Y como decías vos, Alejandro, que para adorar en plenitud a Dios hay que adorarlo en su completura, y su completura está en la Trinidad, y la Trinidad casualmente es una de las originalidades de nuestra fe. Claro. Este Dios presentado en tres personas, y bueno, y entonces... Si no creen en Jesús, no pueden ver la Trinidad. Claro. Eso es un acercamiento, digamos, parcial. Pero les generó una limitación, un cercenamiento del plan de Dios al no reconocer al Mesías. Sí. No obstante, ellos han recibido revelaciones importantes, ¿no? Del Dios seguro. del Dios amoroso, todas esas grandes revelaciones que luego las heredamos nosotros. Pero, y tal vez ellos también adoren en otro nivel, ¿no? Pero ellos también tienen una gran adoración. Claro, Jesucristo va a hacerlo más, digamos, ¿no? Exacto. Bueno, después seguimos profundizando esto, así termino el tema y después le damos acá, no falta mucho, en 15 minutos más, que más o menos 10 minutos más ya termino. Entonces, esto es muy importante, que no es un ministerio opcional. Él nos ha escogido para esto, es para llevar adelante, ¿no?, la adoración. O sea, somos escogidos para adorar a Dios. Esto no es una cosa que yo pueda decir, quiero adorar o no quiero, o lo siento o no lo siento. Estamos escogidos para esto, debemos humillarnos, debemos presentarnos y debemos reconocerlo, alabarlo, reconocerlo, ¿no? Y adorarlo. Y darle todo el honor y toda la gloria a él, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora, hay una serie de puntos, que los voy a detallar ahora, que debemos cumplir justamente para poder alcanzar esta adoración, ¿no? Lo primero es un autoexamen. O sea, ¿cómo tenemos que estar preparados para adorar? Primero tenemos que autoexaminarnos, ¿no? Sobre todo si tenemos problemas con algún hermano, con alguien y especialmente con algún hermano. Porque si uno tiene problemas con alguien, digamos, de la iglesia, alguien normal de la iglesia, bueno, que no debería tener problemas, es porque hay una falla en uno, no hay el amor. Dice Jesús que tenemos que amar aún a nuestros enemigos. Así que tenemos que autoexaminarnos, ¿no? Realmente si somos capaces de amar como Dios nos requiere, ¿no? Si tenemos problemas con alguien, pero si querés bajándolo a un nivel más cotidiano, podemos decir,
Tenemos que ver, sobre todo si tenemos problemas con los hermanos, lo que le ofrendamos a Dios, si es genuino, si es de corazón, ¿no? Acá hace referencia de Caín y Abel, porque Caín tenía un serio problema de celos por la ofrenda de Abel, ¿no? Y eso a Dios evidentemente no le da. Bueno, yo personalmente la verdad que no estoy celoso de nadie, porque además pienso que cada uno tiene en la iglesia que cumplir un rol que Dios le da, ¿no? No lo elegimos nosotros. Bueno, después lo segundo es reconocer que es una iglesia teocéntrica. Y lo adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que es una persona. Como los tres de magos, ¿no? Que fueron los tres a adorarlo a Jesús. Y otro elemento súper básico es que sin el Espíritu Santo no podemos adorar. Ofrenda, cosechar en nuestro espíritu de toda la gracia de Dios. Acá hay que hacer hincapié en que tenemos que tratar de hacer memoria de todo el bien que Dios nos ha hecho a lo largo de nuestra vida. Muchas veces pasamos de largo el bien que Dios nos da, la gracia de Dios, en fin. Tenemos que tomar en cuenta eso, porque ahí es donde vamos a poder darle más gloria, si reconocemos todo el bien que hizo. Después, el cuarto punto sería reverencia plena. Yo me acuerdo que una vez leí un artículo de Confucio. Confucio decía que en una iglesia, si no había reverencia, no era iglesia. Evidentemente tenía un concepto espiritual bastante claro, Confucio, sin, por supuesto, sin conocer nuestra religión, nuestra fe, pero tenía claro que la iglesia tiene que haber reverencia hacia Dios, ¿no? La reverencia tiene que ser plena, tomando en cuenta su disposición a perdonar y postrarlo, ¿no? Postrarlo, no somos nada. Y Dios merece todo, ¿no? Lo podemos ver en Éxodo, este es un famoso pasaje, Éxodo 3, 4 y 5, ¿no? Éxodo 3, te lo voy a leer yo. Ya estamos terminando. 3, 4 y 5. El Señor vio que Moisés iba a ver la zarza, así que de la zarza lo llamó y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. El Señor le dijo: no te acerques, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde ahora estás es tierra santa. Y acá quiero hacer hincapié en esta parte, ¿no? Fíjense. Donde está Dios, el lugar es santo. ¿Qué le dice Dios? Es la zarza. Dios eligió, si se quiere, el lugar más inhóspito que puede haber en un desierto, porque la zarza es una cosa que realmente nadie se acercaría mucho. Una zarza que generalmente se quema porque están tan secas que se queman en el desierto. Y sin embargo, Dios lo eligió. Y tenía un fuego que no se apagaba. Ahora, ¿qué quiero hacer hincapié? Que ya sea acá, conversando entre nosotros, en el momento que nos arrodillamos delante de Dios o nos sentamos para tener una intimidad con el Señor,
Ya sea en un hogar de ancianos, cuando íbamos con Fernando a predicar el Evangelio, ya sea en la iglesia. En el momento que invocamos a Dios, el lugar es santo. En el momento que Dios es invocado, y tenemos que tener cuidado con eso, no es un lugar, ya no es el lugar común y corriente que estábamos todos los días, es un lugar santo, y tenemos que tenerlo en cuenta. Ya no es el lugar cotidiano, el lugar común y corriente, es otra cosa, es un lugar santo. Percibir eso es una percepción espiritual que tenemos que pedirle a Dios que nos ilumine y nos permita percibirla. Yo a lo largo de mi camino en el Señor lo he comprendido plenamente, pero tenemos que comprenderlo cada uno de nosotros. Y sobre todo la gente joven, ¿no? Porque yo pienso que hay gente joven que por ahí no se da cuenta de esto. Incluso cuando van a una iglesia, el lugar es santo, y es muy delicado eso. Es muy importante valorarlo. El lugar es santo. ¿Quién lo hace santo? El Señor lo hace santo. Su gracia, el Espíritu Santo. Él lo hace santo. Por eso se veía un fuego que no se apagaba. Ese fuego era Dios, que le estaba mostrando eso, un símbolo de Dios. Bueno, ahora, también el quinto punto es, eres el centro, ¿no? ¿Querés leer Deuteronomio 10:21, Juan Carlos? ¿Cómo me decís, Alejandro? Deuteronomio ¿Qué quieren 10:21. preparar Job 1:20, Fernando? Job 1:20. Sí, Job 1:20. ¿Y yo cuál? Bueno, a ver, Deuteronomio 10:21. ¿Yo? Sí, pero Deuteronomio 10:21. Yo no les escucho muy bien a ustedes, lo escucho con reverberación. ¿no me escuchás? Te escucho, pero no Subí muy el claramente. volumen. ¿Eh? Subí el ¿Bajo el volumen. volumen? A ver. Ahí lo bajé, a ver. A ver, no, subilo. No, ahí te escucho mejor. A ver, habla. Ah, bueno. Ahí te Ahora escucho mejor, pero claro, pero más pedía débil. que leas Bueno, 10, Deuteronomio 10:21. 10:21. ¿Lo tenés? Sí, ya lo tengo. Dale. Deuteronomio 10:21 dice: Él es tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho de ti esas A ver, cosas habla un poco grandes más y fuerte, que no se terribles. te escucha. ¿No se me escucha? Ah, No. Acércate un entonces subo el poco. volumen. A ver. Ahora Un poquito sí. mejor, muy poco. Estaba mejor antes. A ver, espera que voy a subir mi volumen. A ver, espera, por ahí lo bajé yo sin darme cuenta. A ver, le habla. Bueno, era 10:21, ¿verdad? Sí, ahora sí, dale. Él es tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho por ti esas cosas grandes y terribles que han visto tus ojos. Amén. Ahora sí, te escucho perfecto. Muy bien. O sea, Dios es capaz de hacer cosas grandes y terribles. Tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Mm? Es el objeto, es el centro de nuestra vida, ese Dios poderoso. Tenemos que darle toda la honra y toda la gloria y tenemos que tener una actitud distinta frente a Dios. Ahora, el otro punto es que Él es la roca. ¿Se acuerdan eso que explicó Jesús, de que edificó en la roca y edificó en la arena? El que edificó en la roca, vinieron las tormentas y no le pudieron hacer nada. Pero el que edificó en la arena se vino todo abajo. Él es la roca, Jesús es la roca. Disfrutemos ese privilegio. Primero que todo,
a pesar de todo y por encima de todo, Él está guardándolos. Ahora, a su vez, debemos conocerlo. Conocerlo. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es? Conocerlo, porque evidentemente si queremos alabarlo, tenemos que conocerlo. Y por medio de Jesucristo y con Jesucristo, nosotros somos sacerdotes de Dios. Y somos sacerdotes para ofrecer sacrificio de alabanza. Dios le pide a Abraham un sacrificio. ¿Se acuerdan? Que Abraham llegó a tal extremo que iba a ofrecer su propio hijo. Abraham obedeció en su corazón a Dios. La verdad que yo siempre que pienso en Abraham, la verdad que en cierta forma me conmueve, ¿no? El sacrificio de Abraham. Su único hijo y que lo había tenido a los 100 años, mamita. Bueno, Job 1:20, Fernando. Entonces Job se levantó, rasgó sus vestiduras y se rapó la cabeza. Luego se postró en tierra en actitud de adoración. Y dijo, el 21, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo regresaré allí. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. ¿Y el 22 qué dice? A pesar de todo lo sucedido, Job no pecó ni maldijo a Dios. Amén. Qué sacrificio, ¿eh? Y después, finalmente, dice en el 42:5, de oídas te conocía. ¿Lo tiene 42:5, Job 42:5? 42:5. Buscá Lucas 4:6-8, Juan Carlos. Te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Amén. Amén. Pero ahí vemos una cosa muy importante. Tal vez lo esencial es que, evidentemente, si queremos conocer a Dios, eso tiene un precio que vamos a tener que pagar. Lamentablemente. No es fácil. Lucas 4:6-8. Sí. Lucas 4:6-8 dice así. Jesús le respondió. Esto es en el contexto de la tentación en el desierto, ¿no? Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre. Llevándolo luego a una altura, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, te daré todo el poder y la gloria de estos reinos porque me la han entregado a mí y yo se la doy a quien quiero. Si pues me adoras, toda será tuya. Jesús le respondió, está escrito, adorarás al Señor tu Dios, solo a Él le darás culto. Muy bien. Evidentemente, adorar a Dios tiene un precio, tiene un costo, tiene un sacrificio. Muchas veces tenemos que hacer ese sacrificio. Pero Dios nos va a recompensar y nos va a fortalecer en la medida que vea nuestra entrega y nuestra devoción, ¿no? Por eso dice, os ruego que presentéis, vieron que Pablo dice, vuestros cuerpos de sacrificio santo, agradable y perfecto a Dios, ¿no? Que es vuestro punto racional, dice Pablo, ¿no? Ahora no tengo presente dónde lo dice, pero lo dice. Bueno, muy bien. Esta es la palabra que les traje para compartir la adoración. En definitiva, forma parte de un sentimiento
pero también de una profunda convicción que uno va adquiriendo a lo largo del conocimiento de la vida de Dios. Para resumirlo, digamos que la verdadera adoración también es un camino. No podemos, tal vez no podamos, digamos que vamos perfeccionándonos a lo largo de la vida en ese camino de la adoración. Con la gracia de Dios nos vamos perfeccionando en la adoración. En la medida que nos abrimos y nos entregamos a Dios, y Él nos ilumina, ¿sí? Y nos fortalece para que podamos adorarlo más, ¿no? Bueno, muy bien. Ahora sí me gustaría escucharlos a ustedes y hablar del tema que habíamos dicho, que somos nosotros los que tienen el privilegio de llevar adoración a Dios más, yo diría, más completa. Tal vez tienen un grado de adoración los judíos, inclusive otras religiones pueden tener, pero en la medida que no tengan una conexión clara con Jesús, es más difícil lograr esa adoración plena. Y nosotros tenemos ese privilegio de tener una plena adoración. Y llamar la adoración que Dios quiere. Bueno, muy bien. Adelante. Vos estabas comentando algo, Juan Carlos. Bueno, era referido a tu pregunta de por qué el pueblo de Israel, digamos, tiene suspendido, digamos, de alguna manera su vinculación con el Señor. Digamos, tiene una vinculación con Dios que no alcanzó la plenitud que debía adquirir y que solamente era posible reconociendo al Mesías, ¿no? Reconociendo a Jesucristo. De todos modos, en algún lugar de la Biblia dice que andando el tiempo se va a volver a unir, ¿no? el pueblo de Israel al pueblo cristiano. Creo que, no sé si en alguna de las profecías de Isaías, ¿no? Esperemos. Es Ahora, interesante notar una cosa. En la medida que la religión o la fe, el culto, digamos, no es completo, el hombre como que se agarra más de ritos y cosas. De alguna manera, en tener a Cristo a los cristianos nos dio cierta libertad. Ya no dependemos de muchos símbolos y ritos humanos. Nuestra adoración es más libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice la palabra, ¿no? En la medida que nosotros conocemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos da libertad y nos separa de muchos ritos humanos que no tienen directamente que ver con la espiritualidad. Que, por eso el mismo Dios dice, no hagáis imagen de Dios, porque es imposible, imposible. Pero Jesús, Dios hecho hombre, nos da la posibilidad de abrir nuestro corazón en libertad y como dice la palabra, más que circuncidar, hay que circuncidar nuestro corazón. Tengo un llamado, ya estoy con usted, un segundo. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bien, querido, bien. Ah, bueno. Bueno, no hay problema, igual voy mañana, no te das problema. Ah, bueno. Bueno, te agradezco mucho. Estaba en una reunión ahora por Zoom, pero no importa. No, nada. Ya pedí un segundito. Bueno, me alegro que esté todo bien, cuídate, y que él esté mejor, que eso es lo importante. Bueno, me alegro mucho. ¿Vos cómo andás? A ver cuando venís a la iglesia. El que está muy contento y está mucho mejor es Raúl. Me gustaría que lo viera. Vas a ver, mejoró mucho y está muy contento con la iglesia también. Bueno. Ahí está. Bueno, fenómeno. La semana que viene tenemos reunión. La otra.
presencial. Bueno, te mando un abrazo. Chao, querido. Gracias por llamar. Estoy quedando sin batería. Chao, Carlos, que sigas bien. Bueno, muy bien. No, este es mi sobrino, el más chico, porque el del medio, Guillermo, está internado, entonces mañana tengo que llevar unos remedios, bueno, me pidió que se los lleve, bueno, estamos arreglando todo. Bueno, muy bien, entonces nosotros podemos llegar a compenetrarnos más en la gracia divina, ¿no? Y comprender aún más. Pero nunca vamos a comprender del todo la gracia de Dios hasta que no estemos lógicamente con Él, ¿no? Pero en la medida que estamos en la presencia de Dios, yo hacía hincapié en el hecho de que, digamos, Dios no hace una cuestión por estar en la zarza. Por ejemplo, en un lugar tan humilde como estar en una zarza, estaba el Todopoderoso, ¿no? En el pesebre, cuando nace Jesús, era un lugar humilde. Sin embargo, estaba toda la gloria de Dios, ¿no? O sea, no, tenemos que ser conscientes de que Dios no se presenta de a cachito, digamos. O está o no está. ¿Me explico? Entonces, en el momento que estamos en su presencia y abrimos un culto, está toda la gloria de Dios. Cosa que no lo razonamos muchas veces nosotros, y justamente cuando nos damos cuenta, podemos, tal vez eso nos ayude a adorarlo más en espíritu y en verdad, ¿no? Esa es la cuestión. ¿Usted qué quiere agregar, Fernando? No, interesante el tema de la adoración, ¿no? En la Iglesia Católica nosotros hacemos la adoración a Jesús en Eucaristía, ¿no es cierto? Y ahí la presencia, lo que decimos, la presencia viva de Dios. Luego, interesante lo que usted nos dice del autoexamen, que somos una iglesia teocéntrica, o sea, a diferencia de otros que escuchaba las iglesias, hay iglesias orientales o budismo o sintoísmo, que Dios está en todo, todo es Dios, o sea, un árbol, el sol, o sea, todo es Dios, ¿sí? Mientras que nosotros tenemos una iglesia viva, ¿sí? De la ofrenda, el agradecimiento permanente, o sea, es lo que hemos hablado muchas veces de la omnipresencia de Dios, o sea, sentir siempre la presencia de Dios, que muchas veces no es tan fácil en la cotidianidad, o sea, es como que la cotidianidad nos hace olvidar de eso. Y bueno, las palabras finales de Job, ¿no es cierto? Yo creo, ahí quisiera aclarar una cosa, porque me gustaría escucharlos a ustedes, a ver qué dicen. Un minuto ya vengo, ¿eh? Bueno, Un minuto. Ahí quisiera preguntarle a usted qué opina. Porque yo creo que hay un momento en que nosotros, por ejemplo, como este, que abrimos un culto a Dios. Entonces, este es un momento muy especial. Ahora, terminado el culto, bueno, cada uno va a su tarea, a sus cosas, no sé, lo que fuere, comer, descansar, leer, trabajar, etc. Yo creo que Dios hace cierta diferencia, si bien está en todo momento. Para Dios este momento, digamos, espiritualmente tiene un valor más profundo que otro momento en que nosotros, por ejemplo, estamos comiendo, charlando con mi esposa. No sé si me explico. Sí. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que este momento, ¿cómo podría decirlo? Como que si uno, por decir, ¿no? Vamos a suponer, se encuentra con el presidente. Ahora viene Alberto. Venga, pase, siéntese.
uno, lógicamente, si está Alberto Fernández, se va a arreglar bien, va a estar, ¿no? Tratando de atenderlo, quiere tomar algo, no sé, va a tratar de darle lo mejor a esa persona que tiene un alto cargo, que es distinguida, etcétera, etcétera. ¿Cuánto más a Cristo? Porque Cristo y Dios es todo, ¿no? Es la máxima autoridad. Ahora, terminada la reunión, ya es como que Alberto se fue. Si bien Dios en este caso sabe igual todo lo que hacemos, porque Dios, porque es omnisciente y omnipresente, no es lo mismo, ¿me explico? Sí, O sí, sea, entiendo. hay una diferencia. Eso yo creo que existe esa diferencia. Tenemos que tratar, por supuesto, de pensar que estamos todos los días con él igual, pero que no es lo mismo. Yo le decía a Fernando que en el momento que estamos orando o que estamos como ahora en una reunión cristiana, es como si, por ejemplo, a casa viniera el presidente. Si viene Alberto, por poner a alguien, cualquiera en eminencia, digamos, uno va a tratar de tener una actitud consecuente con la dignidad de la persona con que se encuentra. ¿Me explico? Pero obviamente, si se reúne con Dios, tiene que ser consciente de la dignidad de Dios y aún tenerlo mucho más en cuenta. A eso me refiero, ¿no? Y cuando se hablaba de la reverencia, ¿no? De la, no sé, la actitud personal de uno, de la, de cómo, ¿vieron cuando hay una parte de la Biblia que Dios había hecho un banquete, invitó a mucha gente y la gente se empezó a cruzar? Y entonces empezó a llamar gente de la calle, ¿vieron la parábola esa? Y entonces vino la gente, hasta que vino uno que no estaba vestido para la boda. Y le preguntó, amigo, ¿por qué has venido así, ¿no? A una boda? Y no sé, el otro no pudo explicarlo mucho y lo echó. Pero para mí eso lo que tiene que ver con esto, de que no era consciente de dónde iba, con quién iba a estar, el ambiente en que se va a encontrar. Tenemos que ser conscientes de la trascendencia que tiene estar con Dios, ¿no? Muchas veces, sobre todo cuando uno es joven y le cuesta creer, no se da cuenta. Pero con el tiempo yo creo que todos nos vamos dando cuenta, ¿no? A mí me gustaría escucharlo a ustedes si tuvieron alguna experiencia en ese sentido de lo que implica la reverencia, ¿no? A Dios, por la presencia de Dios. Y en particular, ustedes sienten que adoran a Dios en su vida espiritual, en la iglesia, en su casa, en fin, desarrollan, tratan o sienten que viven una vida de adoración. Sí, en nuestro caso, además, digamos, del culto interior que podemos intentar, la búsqueda del Señor en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra práctica exterior, nosotros tenemos lo que consideramos una gracia especial de Dios, que es el sacramento de la Eucaristía, ¿no? Entonces, es como que la acción de adoración además encuentra una especie, digamos, de apoyatura, una especie de complementación que compromete también los sentidos humanos, ¿no? Y tenemos adoraciones comunitarias, en particular, algunos días se expone el Santísimo en el templo, en el altar, y bueno, y los que quieren se quedan y adoran. Lo más cotidiano, el acto más cotidiano y que primeramente identificaríamos
como adoración, lo tenemos en la Eucaristía, ¿no? Es individual y es colectivo, y en particular el acto, digamos, de recibir el cuerpo y la sangre del Señor es una forma en que se visibiliza nuestra fe, en que nuestro fervor religioso, digamos, se manifiesta y se expresa, ¿no? A mí particularmente, cuando yo veo al pueblo acercarse a comulgar, me impresiona, veo el acto de fe claramente expresado, ¿no? Los que se acercan lo hacen con un profundo acto de fe, y siempre me inspiró una cuestión especial. Tanto es así que el Señor, es muy posible, seguramente, se vale de la visibilidad de la fe de su pueblo. Por eso es que yo, cuando participo de alguna peregrinación o de algún acto, digamos, donde se exterioriza la fe, pienso que muchas veces gente que nos ve de los balcones o desde la calle, algunos se suman, es un acto que convoca, que produce, puede llamar a la reflexión, y uno nunca sabe hasta dónde puede tocar almas, llamar. En particular, yo estuve se acordarán que estuve en Mar del Plata en la Pascua, y casualmente con mi nieto participamos del Vía Crucis. Y bueno, esto viene por lo de la exteriorización, ¿no? Bueno, pero en ese Vía Crucis había gente que salía, nos miraba, y algunos se integraban claramente al paso nuestro, ¿no? Pero bueno, esto viene por el tema, digamos, lo de la adoración, ¿no? Lo de la adoración, en nuestra fe, en nuestra práctica religiosa, comunitaria y privada, la Eucaristía, como dije, ocupa un lugar centralísimo, sobre todo porque precisamente cuando hicimos referencia a que lo que era promesa en el Antiguo Testamento se concretó, alcanzó la plenitud, cuando el Evangelio dice, y esto se dio para que se cumpliera lo dicho, ¿qué quiere decir para que se cumpliera? Para que se cumpliera quiere decir que para que alcance su plenitud, para que alcance su mayor realidad. Y de todas las alianzas, la nueva alianza, casualmente, la alianza nueva y eterna, esa alianza que habían anunciado ya los profetas, esa alianza nueva y eterna es la que va a anunciar Jesucristo la noche de la última cena, en el momento que instituye este sacramento tan importante para nosotros, ¿no? Porque él da una copa donde dice, esta copa es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros. Y ahí está unido su sacrificio, su resurrección y previamente su cruz, ¿no? Yo la vez pasada había mencionado ese triple acontecimiento de última cena, pasión y resurrección. Y todo eso está íntimamente unido en la última cena, cuando Jesús anuncia esta nueva alianza, esta alianza nueva y eterna con la humanidad. Por lo cual, nosotros volvemos a recuperar el vínculo de hijos. Por el pecado original,
esta vinculación con Dios este vínculo con Dios había quedado deteriorado. La relación con Dios, que antes del pecado original, el hombre tenía una relación cara a cara con Dios. Es como que convivían. Luego del pecado original se rompe ese vínculo y entonces la relación del hombre ya va a ser a partir del sacrificio, exclusivamente. Por eso, bueno, Dios le va a dar instrucciones de cómo hacer el templo, porque el sacrificio se va a dar en el pueblo de Israel. ¿Dónde se va a hacer el sacrificio? Fundamentalmente se va a hacer en el templo. Ahora, ahí está, ese sacrificio del Antiguo Testamento prefigurado va a adquirir una nueva significación en el sacrificio de Cristo en la cruz. Ese va a ser el verdadero y definitivo sacrificio. Y entonces, nuestro acto de adoración es poniendo nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, fundamentalmente en nuestro gran mediador que es Jesucristo, y lo ponemos pensando en esa cruz, porque entregó su sangre por nosotros, en esa última cena, porque Él nos dice que ahí está su sangre que va a ser entregada, y en la gloria que sella y alcanza el fin último, que es en su resurrección, es la victoria. La victoria. Entonces, nosotros nos acercamos a la adoración en ese Cristo que nos ha dicho que es pan, que está presente en ese pan. Adoramos ese pan y adoramos a la presencia real de ese pan y de ese vino, cumpliendo con lo que Él además ordenó. Él dijo, hagan esto en conmemoración mía. Entonces, el tema de los ritos, obviamente que cuando los ritos carecen de, no se los vive con el sentido con el que fueron creados o de los cuales debieran estar imbuidos, es como una cáscara, ¿no? Pero el ritual sentido, vivido como debe ser, es el mejor entorno para conducir al alma a esa unión con Dios, ¿no es cierto? Entonces, precisamente esa unión con Dios que se había roto, se vuelve a establecer en la cruz de Cristo, se vuelve a establecer cuando Él dice, entrega la copa y dice, esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, alianza nueva y eterna, y cuando resucita. Y entonces, nuestra adoración se encamina por ese lado, y físicamente ese pan consagrado es expuesto en el altar y lo adoramos. Y cuando en la misa vamos a comulgar, lo adoramos internamente y lo recibimos, y bueno, y recibimos la misma persona de Cristo. Por eso no hay nada más importante que la presencia, que la persona de Cristo. No hay nada más importante, que es la presencia. Donde está Cristo está la Trinidad, y donde está Cristo está la salvación, y está la recuperación del vínculo con Dios. Entonces, nuestra adoración tiene mucho que ver con la Pascua, con este misterio insondable de Cristo, y siempre nuestra proximidad a Dios es haciendo eje en Cristo, porque Cristo nos lo mostró, nos enseñó Amén. cómo era, nos habló de Él, nos dijo que era un Padre. Por eso en nuestra misa, cuando se repite las palabras de Jesús, cumpliendo con su mandato, dijo, haced esto en conmemoración mía, entonces se dicen las palabras que Él dijo, y se proclama esta alianza nueva y eterna, luego inmediatamente rezamos el Padre Nuestro, porque entonces Él nos abrió el camino, y entonces podemos hablar al Padre como hijos, podemos sentirnos como hijos. Y entonces rezamos el Padre Nuestro, que era la oración que el mismo Jesús. Entonces, el tema de nuestra adoración está muy vinculada al culto, a la misa, está, fundamentalmente. Nosotros, nuestras misas reúnen
alguna vez creo que lo dije, pero bueno, no estaría mal reiterarlo y me viene bien a mí refrescarlo. En nuestras misas, nosotros nos vinculamos con Dios de las 4 maneras posibles que existen, que es la de pedirle perdón por los pecados, pedirle por todas nuestras necesidades materiales, espirituales, agradecerle por todos los bienes recibidos, agradecerle por los bienes recibidos. Entonces, en nuestra misa están todos, ¿eh? Empieza con el perdón, el pedido de perdón de los pecados, están en los momentos donde manifestamos nuestra fe, y fundamentalmente el acto de adoración, cuando el cuerpo y la sangre de Cristo son elevados, son ofrecidos, y cuando hacemos como los apóstoles que comemos ese pan y ese vino tal cual en la última cena, que para nosotros, cuando Jesús dice, hagan esto en conmemoración mía, y él dice, esto es mi cuerpo, al reproducir ese hecho, al reproducir esa cena santa, se reproduce lo mismo que vivieron los apóstoles, lo mismo que se les anunció a los apóstoles. Para nosotros es imposible concebir la cruz sin la última cena, y también es inconcebible la resurrección sin la cruz. Jesús va a morir como un reo de acuerdo a la ley de los romanos. Los romanos crucificaban a los no romanos, los sentenciaban de esa manera. Si no estuviera previamente la última cena, no sabríamos que ese es un sacrificio por el perdón de los pecados, porque eso lo dice expresamente Jesús en la última cena. Lo anuncia en otros momentos, ¿no? Los discípulos nunca lo entienden, les cuesta entenderlo, pero se torna evidente, y yo, digamos, cada vez que me acerco a la escena de la última cena, me imagino la gravedad de esos momentos, ¿no? El silencio profundo que debe haber habido y el respeto profundo con que los discípulos lo escucharían. Y bueno, y obviamente que los discípulos participan de lo que les va diciendo Jesús, de lo que les va enseñando. Muchos de eso no lo entienden, pero la Iglesia, digamos, en los primeros momentos que comenzó a cumplir con estos mandatos, y rápidamente, casi, digamos, entre la resurrección y Pentecostés, que pasó poco tiempo, que seguramente se seguirían reuniendo con mucho temor, ya desde esos comienzos comenzaron a celebrar la fracción del pan, con la gravedad de lo que eso significaba. Con el tiempo, al ir saliendo de los límites de una comunidad pequeña a una comunidad mayor, y cuando ya alcanza... Fíjense que la Cena del Señor se celebraba sobre las tumbas de los mártires. Los mártires que morían por defender la fe del Señor, la fe en Jesucristo, y eran muertos, ellos recuperaban los cuerpos, los enterraban, y sobre los restos de los muertos celebraban la Cena del Señor, porque era un vínculo material, ese cuerpo que había sido ofrecido a la muerte por defender la fe, tenía una cierta sacralidad, y las fracciones del pan y sus reuniones las hacían sobre esas tumbas, ¿no? Todavía están las catacumbas donde se celebraban las misas en los primeros siglos. Nosotros las llamamos misas. Con el tiempo fue, digamos, se fue, como diríamos, perfeccionando, se fue mejorando. Pero yo la vez pasada había dicho, cuando nosotros decimos de vivir la palabra de Dios, ¿no? Escucharla y vivirla, fíjense que los que escuchaban la palabra de Dios antes de que se escribieran los evangelios, ¿no? Los evangelios se escriben allá por el año 50, 60,
pero ya hay más de una década de experiencia, ¿no? Se reunían, los cristianos se reunían fundamentalmente para dos cosas. Bueno, además de lo afectivo, de quererse, de abrazarse, pero fundamentalmente para dos cosas. Primero, para leer las Escrituras, que en ese momento era solamente el Antiguo Testamento, hablemos de los primeros años, para leer el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, pero con una mirada cristológica, con todo lo que había revelado Jesús, con todo lo que les había enseñado a lo largo de su vida y lo que les había enseñado también, por ejemplo, en el camino de Maús. Y recordarían lo que dijo Jesús en esos encuentros. ¿Cómo? Recordarían todo lo que enseñó Jesús en esos encuentros. Bueno, claro, y entonces, y fíjense que viven la palabra de Dios, la leen a través de lo que les enseñó Jesús, y también la viven empezando a cumplir con los mandatos que les dio Jesús. Exacto. Entonces, entre los mandatos fundamentales hay dos que destacan de entre todos los demás, que son bautismo y Santa Cena, bautismo y fracción del pan. Porque el mismo Jesús dijo, id y bautizad, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, e id y haced esto en conmemoración mía. Entonces, yo quería hacerles un planteo, aparte, lógicamente, de la sacralidad de la Santa Cena y de la importancia que tiene. Si adorar a Dios también no es, por ejemplo, asistir a un enfermo, si no es hacer la voluntad de Dios, si no es, no sé, claro, dependerse de algo material para ayudar a otro o para ayudar a la iglesia. Adorar a Dios es un gesto de bondad. O sea, también podemos adorar a Dios. Lo que quiero, esto lo quiero también un poco para ir cerrando esto. De que es todo eso, es todo eso. Todos los días podemos adorar a Dios, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, haciendo el bien, en el nombre de Jesús, buscando el bien del otro, aún de nuestros enemigos, dice Jesús, ¿no? Pero bueno, busquemos lo normal, digamos. La persona que podemos, conozcámosla o no, ayudarla, bendecirla, orar por ella. Yo trato últimamente en esa línea de pensamiento, trato de anotar a toda la gente que conozco y un ratito oro por todos, porque pienso que es una forma de alguna manera de acercarle al Espíritu Santo a esa persona que por ahí vi una vez en mi vida y no volví a ver más, pero trato de recordarla delante de Dios para que Dios la ayude, la toque, la levante, donde esté, donde se encuentre, tenga plata o no tenga plata, sea pobre o sea rico, no me importa, sea un hombre que está en la calle como sea el dueño del Clarín, no me interesa. Están todos en mi lista. El que pide en la calle y el dueño del Clarín están en la misma lista, uno al lado del otro, juntitos ahí, pues son todos seres humanos, hijos del Altísimo, y algunos, el hecho de tener plata es una mentira social, digamos, ¿no? Perdón, ¿qué cosa? El hecho de tener dinero es una sí. mentira social, porque de alguna manera a veces el hecho de tener dinero nos acarrea terribles circunstancias en la vida, no precisamente nos hace felices. Hoy estaba pensando, yo conocí a la señora, no voy a entrar en el nombre, nada, pero la señora del dueño de una famosa cadena de hoteles, una cadena, imagínense, a nivel mundial, la plata que tendría. Resulta que este buen señor lo agarraron los terroristas y lo mataron. O sea, ¿de qué le sirvió tener tanta plata? De nada, ¿se dan cuenta? Por ahí es más feliz el hombre que tiene muchísimo menos, pero tiene un hogar, vive tranquilo, ¿no? O sea que no nos hagamos idea que lo material es todo, para nada. Bueno, y así yo creo que la adoración también es pensar en el otro y pensar en hacer la voluntad de Dios. Por eso los 7 puntos, conocer a Dios, todo eso forma parte de la adoración, ¿no? Buscarlo a Él, tenerlo como centro, reverenciarlo, tener una actitud distinta
darle trascendencia. La reverencia es muy importante, pero la reverencia, digamos, genuina, no la reverencia de los que van a misa y están ahí, no, y salen de ahí, ping, cambiaron el chip y tiraron el otro chip y ahora, no, esa reverencia es bastante. Ojo, yo también lo he hecho, no culpo a nadie, porque yo también fui hipócrita en cierta medida y también he ido a una iglesia, por ahí en el momento estaba conmovido, escuchaba todo, me parecía todo perfecto y después salía a la calle y como si me... Alejandro, permitime una cosa, escuchame. Si los que vamos a misa, igual, viste, somos un desastre. Si no fuéramos a misa, seríamos peores. Pero, exacto, verdad, como decía el general, ¿no? Si los muchachos son buenos, pero si uno los vigila, son aún mejores. Y si vamos a misa y Dios nos ve, pero es verdad que uno tiene que tratar de tener esa certidumbre de que no, que el hecho de que no esté en la iglesia no quiere decir que Dios no lo vea, lo acompañe, al contrario, es un Dios de 7 por 24 el nuestro, ¿no? De toda la Claro. semana, de No, todos bueno, los días, de todos los meses, de todo el año. Bueno, esta es la escúchame, palabra que yo yo lo les que dije, traje. yo en lo que dije no estoy excluyendo todo lo que vos dijiste. Al No, contrario, lo no. incorporo. Lo que pasa que para nosotros, la fuerza, la fe, todas las fuentes de la gracia de Dios emanan de los sacramentos que nos da la iglesia, porque para nosotros en la iglesia es el cuerpo de Cristo. Sí, pero Del cuerpo de también, Cristo brotó el agua y la sangre, bueno, y pero por eso, justamente, nos nutrimos en los sacramentos, porque es Cristo mismo. bueno, pero todo eso Pero es viene, para hacer todo lo que vos dijiste, para bueno, ayudar al enfermo, para bueno, ayudar al pobre, para amar al bueno, hermano, para hacer pero voy a todo eso, esto. Pero pero eso que vos decís, los sacramentos, vienen del Espíritu Santo. Y ese claro, Espíritu Santo está en nosotros y nos está acompañando siempre. Eso es lo que hay que entender. Si queremos verdaderamente adorarlo a Dios, de alguna manera, eso es una gracia que también viene de Dios. La verdadera adoración, y con esto termino, viene del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no nos da ese toque especial, es muy difícil adorarlo verdaderamente a Dios. Cuando uno claro. realmente se conmueve espiritualmente por Dios es porque hubo un toque del Espíritu, y tenemos que pedirle a Dios que ese Espíritu nos toque, nos ilumine, nos unja, ¿no? Para hacer la obra, para acompañarnos, porque no es solamente, bueno, voy a la iglesia, adoro a Dios en el momento de la Santa Cena o de la Cena del Señor, y después me voy, no. Ese espíritu me tiene que acompañar y fortalecer siempre, Claro. siempre. Oíme, hay que cumplir con todo lo que dijo el Señor. Ahora, en el Evangelio está claro: id y bautizad, id y haced esto en conmemoración mía. Pero por supuesto que todo eso tiene sentido si además hacemos lo que él dice de amar a nuestros enemigos, de ayudar al pobre, de ayudar al que está preso, obviamente, con Que todo, para si mí no, esa es carece de también sentido. la verdadera adoración está ahí, en lo que hacemos, en lo que damos a los demás. No solamente en lo que queda a nosotros, porque en definitiva podría ser hasta una actitud egoísta, entre comillas, ¿no? Es decir, Sí. yo me beneficio con todo lo que Dios me da, estoy gozoso, estoy contento, gracias a Dios, y bueno, lo demás que se arregle, que busquen a Claro, Dios pero que les dé una mano. no nos olvidemos de una cosa. Hay muchas ONG que también ayudan al hambriento, ayudan al que no tiene casa, ayudan. Incluso, mira, hay una institución de abogados en Estados Unidos que se ocupan de revisar los juicios de muchos inocentes que están condenados, ¿no? Y logran por ahí revertir causas judiciales y escarcelarlos, los sacan de la cárcel porque demuestran los errores de la justicia. Todas esas acciones de bien también las pueden hacer una ONG, ¿no es cierto? Y de algún modo, aunque ellos sean conscientes o no, de algún modo Dios obra en ellos. Pero en nosotros los cristianos, fundamentalmente lo hacemos todo con el centro
en Cristo, en nuestra fe. Más que por el hermano mismo, que lo tenemos que querer como nosotros mismos, pero el eje está en la fe. Porque fíjate vos que el darle de comer al hambriento, lo hacen las ONG. Lo que no puede hacer ninguna ONG es el rol de la iglesia, el rol de anunciar a Cristo, el rol de vivir su palabra. Eso es lo que esa es la misión especial que no debemos descuidar. Y esa misión especial se nutre de estos sacramentos, como dije, del bautismo y la Eucaristía fundamentalmente. Bueno. Muy bien, bueno chicos, son las 8:30, yo diría que ahora estamos bien por hoy, no quiero extenderlo mucho, porque además tenemos que hacer, yo tengo que hacer algunas cosas. Sí. Voy a hablar con mi señora, un gusto verlos, realmente muy agradecido. Bueno, me gustaría que Juan Carlos hicieras una oración de cierre y ya con esto cerramos. Bueno, Señor, te damos gracias por este momento de intimidad fraternal y de nuestro intento de tener tu palabra lo más viva en nuestro corazón. Ojalá nos ayudes a poder recibir todo lo que nos quieras decir y poder ponerlo en práctica. Te pedimos todo esto con la ayuda del Espíritu Santo y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy amable. Gracias a usted. Que Dios lo bendiga, chicos. Escúchame, la próxima, Fernando, el Evangelio del día. El Evangelio del próximo más día. lo que quiera agregar, no es lo que usted quiera agregar, no es una obligación. Usted puede agregar lo que quiera. Bueno, que Dios lo bendiga. Chao, Juan Carlos. Chao, Alejandro. Chao. Muchas gracias. Buen viernes, buen descanso. Igualmente. Chao.